Bienvenidos hermanos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de aprender algo totalmente nuevo de parte de Dios. Nuestra actitud de hoy determinará si podemos escuchar, comprender e inclusive si aplicamos la palabra de Dios. Se dice que todos estamos dispuestos a aprender, pero no todos estamos dispuestos a escuchar. Hoy te animo a que tengas la disposición de tener esa actitud de enseñanza. Y también te animo a que puedas escuchar completamente lo que hoy Dios tiene para ti. Dios te hable y te ministre en esta predicación. Buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Y vamos a continuar con esta serie de dones del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos viendo el don de profecías. Esta semana vamos a ver acerca del don de sanidades. Todos alguna vez a lo largo de nuestra vida hemos experimentado la enfermedad, ya sea con una simple gripe o alguna enfermedad más grave, ¿verdad? Fíjense que hace algún tiempo, cuando yo no conocía del Señor, recuerdo que enfermé de una fuerte alergia que me provocó neumonía y pues estuve hospitalizada un tiempo. En esa ocasión mi fe, mi esperanza estaba puesta totalmente en los médicos, en los medicamentos, en el dinero para pagar el tratamiento y pues todo lo que estaba a mi alcance. Ahora que conozco del Señor, ahora que conozco de la palabra de Dios, me doy cuenta que la gracia de Dios es tan inmensa que además de darnos esa salvación, ese perdón de pecados, el Señor capacitó a su iglesia con dones para la edificación de la misma. Hoy vamos a ver uno de esos dones, que es el don de sanidades. Los invito a abrir su Biblia en 1 Corintios 12, del 1 al 9, por favor. Primera de Corintios 12, del 1 al 9. En esta ocasión yo estaré usando la versión de Reina Valera 1960. Leo la palabra para ustedes. Dice de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este día, porque nos permite, Señor, estar en esta tarde reunidos, Señor, en tu presencia. Gracias, Padre, porque el día de hoy nos das una oportunidad más de buscar de ti, Señor, una oportunidad más de vida, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, a que podamos aprovechar cada tiempo que tú nos das, que sea de provecho, Señor, de edificación para nuestras vidas y que podamos glorificarte en todo tiempo y en todo momento. Mi Dios, yo quiero poner este tiempo en tus manos, Padre, y te pido y te suplico, Señor, que sea usted hablando a través de mí. Anhelo rogarte que puedas quitar, Señor, todo lo que estorba en nuestras mentes, en nuestro corazón, y que podamos ser sensibles a tu voz. Que el día de hoy podamos anhelar, Señor, buscar más y más de tu palabra y que podamos crecer, Señor, en entendimiento. Gracias te doy, Señor, por este día, porque dice tu palabra que donde 2 o 3 reunidos están en tu nombre, ahí estás tú. Y yo sé, Señor, que el día de hoy estás con nosotros. A ti sea la gloria, Señor, y la honra en el nombre de Jesús. Amén.
La palabra dones que leímos en 1 Corintios 12:4, que dice, ahora bien, hay diversidad de dones, viene de la palabra griega carisma, que es traducida como un don espiritual. Un carisma, entonces, es una capacitación, una dotación o una bendición impartida libremente por Dios. Dios, a través de su Santo Espíritu, es quien nos capacita, quien nos dota de lo necesario, quien da la bendición de traer sanidad a su iglesia a través de estos dones. Déjame decirle que este don o estos dones de sanidades entran también dentro de la categoría o la clasificación de dones de poder. Si leemos nuevamente 1 Corintios 12:9, donde dice, y a otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu, nos percatamos que el don de sanidad es el único don enumerado en plural, lo cual podría indicarse que hay varios dones de sanidades para enfermedades o restauraciones distintas, ¿no? Que esto puede referirse a una sanidad que puede ser física, emocional, mental o incluso espiritual. También, si nosotros leemos todo el Nuevo Testamento, nos podemos percatar que en ninguna parte se observa la palabra un don de sanidad, sino dones de sanidad. Y esto me llevó a observar que a lo largo de la historia o incluso dentro de nuestra congregación, no ha habido o no se ha sabido de una persona que tenga un don de sanidad en particular. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no se ha sabido de una persona que tenga el don de sanar a todos los enfermos, ya sea de cáncer, o todos los enfermos de COVID, o todos los enfermos que tengan una discapacidad visual, ¿no? Por ejemplo. Tampoco se ha sabido de nadie que teniendo los dones de sanidades haya sanado a toda persona enferma por la cual haya orado. Y fíjese, hermano, que nosotros podemos ver en las Escrituras, en los Evangelios, la vida del Señor Jesús cuando Él, durante todo su ministerio, sanaba y hacía milagros en las personas. Pero hay un momento que me llamó mucho la atención y es en Mateo 13:58, donde este versículo nos habla de que hubo personas que no recibieron un milagro a causa de su incredulidad, a causa de su falta de fe. Y esto no porque el Señor Jesús no pudiera hacer un milagro en ellos o no pudiera sanarlos. Más bien aquí es donde nosotros deberíamos de reflexionar y de preguntarnos, ¿qué es más importante? ¿Que una persona tenga comunión con Dios y conozca su plan de salvación a través de su fe? ¿O que reciba una sanidad física y pierda su vida en su cuerpo físico? Dice Mateo 16:25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿cómo es que operan estos dones de sanidades? Bueno, cada uno de los dones del Espíritu Santo deben de apuntarnos al Evangelio. Y en el caso de los dones de sanidades no es la excepción. Los dones no actúan independientemente como si fuera una simple experiencia momentánea. Si fuera así, cuando se ora por una persona que está enferma y esta persona recibiría sanidad y continuaría su vida como si nada hubiera pasado. En cambio, cuando alguien es sanado de una enfermedad por medio de los dones del Espíritu, no se trata simplemente de quitar ese dolor, esa incomodidad, todo lo que ocasiona, ¿no?, la enfermedad. Más bien se trata de un evento que nos debe de recordar o nos debe de apuntar a el día en que seremos completamente sanados, producto de la redención obtenida a través de nuestro Señor Jesucristo. Los dones de sanidad deben de apuntar al Evangelio, a la palabra de Dios. Nos deben de recordar ese plan de salvación, el cual Dios diseñó para anular todas las consecuencias del pecado. Y este plan del cual yo les estoy hablando
es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Él, sin cometer ningún pecado, dice la palabra que tomó todos los pecados del mundo. Él fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y es a través de este acto, a través de lo que el Señor Jesús hizo, que todo aquel que tenga fe en lo que Él hizo tendrá una vida eterna, una salvación, un perdón de pecados. Y cuando les hablo de una vida eterna, no hablo de este mundo, sino de un mundo venidero, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más muerte. Es importante, hermanos, que pongamos nuestra fe en Dios. Y es importante la fe al momento de poner en obra los dones de sanidad. Y vemos en la palabra que no solo la fe de la persona que tiene el don o la persona que ora por el enfermo es importante, sino también la fe de la persona por la cual se ora es importante. Los invito a abrir su Biblia en Hechos 14, del 8 al 10. Hechos 14, del 8 al 10. Dice la palabra: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Vemos que el apóstol Pablo estaba poniendo en práctica su fe y por ende el don de sanidades. Pero algo que me llamó mucho la atención es que el apóstol Pablo da la orden de que esta persona sea sanada después de discernir que él tenía la fe para ser sanado. También vemos otro momento en la Biblia donde hay personas que reciben un milagro o reciben una sanidad a causa de su fe. En Mateo 8:8, si gusta más adelante puede leer todo el capítulo completo, pero le voy a platicar un poquito qué sucede en esta situación. En Mateo 8:8 hay un centurión que busca al Señor Jesús en medio de una multitud y le dice que tiene un criado el cual está enfermo, y el Señor Jesús tiene toda la intención de ir a donde está esta persona para orar por él, pero el centurión le dice: Señor Jesús, solamente di tu palabra y mi criado sanará. Y dice la palabra que el Señor Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Nosotros podemos ver que al Señor le agrada nuestra fe, aunque ésta sea tan pequeña como un grano de mostaza. Y la fe no solamente la podemos ver o se puede manifestar en un milagro, en una sanidad, sino que también nosotros podemos ver la fe en una persona cuando éste es paciente en medio de su prueba, en medio de su enfermedad, en esperar la voluntad de Dios en su vida. Y si usted, hermano, sabe que tiene este don de sanidades o está pasando por alguna enfermedad y cree que no tiene la fe suficiente, yo le invito a leer la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hermanos, yo creo que también es importante que tengamos cuidado con las cosas en que creemos o en qué estamos creyendo, en quién estamos depositando nuestra fe o en qué. Desafortunadamente hay personas que enseñan erróneamente que la sanidad vendrá siempre y cuando se tenga la fe suficiente, o si se hace una confesión de palabras, o si se sigue algún procedimiento místico, cuando en realidad en ninguna parte de la Biblia podemos ver que Dios hable de estas cosas, ¿no?
nosotros debemos de comprender que Dios es un Dios soberano. Nosotros no podemos manipularle o podemos dictarle a Dios cómo Él debe de hacer las cosas. Tampoco podemos declarar cosas en el sentido de que pretendamos obligar a Dios que Él cumpla nuestras peticiones en el nombre de la fe. Dice Daniel 4:35, leo esta palabra para ustedes. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Y por qué les digo o por qué les estoy contando esto? Fíjese que como anécdota, hace algún tiempo, o más bien a través de las redes sociales, yo he escuchado a personas que al momento de poner en obra estos dones de sanidad, oran de la siguiente manera. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú serás sanado y declaro que traerás años a tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que todo cáncer se va. Declaro y arrebato años para tu vida. Y cosas como estas, hermanos. Y la verdad es que también he escuchado a personas que dicen que son los representantes de Dios y que por eso se les permite andar declarando cosas y que está bien si se hace en el nombre de Jesús. Y estas personas piensan que al decir o declarar cosas, esto es tener fe. Digo, como comercial, esta acción de declarar viene de una filosofía de los años 80. Esta filosofía cree que las personas son capaces de cambiar su vida, de cambiar su realidad a través de pensamientos y de confesiones positivas. Y yo creo, hermanos, que hay que tener cuidado cuando nosotros o cuando alguien cree que tiene esta autoridad que solamente le corresponde a Dios. En ninguna parte de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el verbo declarar se utiliza para darle una orden a Dios o para que Dios satisfaga nuestras peticiones. Digo, hablando ahorita de estos videos que se han hecho virales a través de las redes, hace poco también se hizo viral un video de un pastor que oraba fervientemente por una persona para que ésta bajara de peso. No sé si usted lo llegó a ver, pero esta persona hace todo un show ahí, ¿no? En el púlpito para demostrar que verdaderamente la persona por la cual estaba orando pues reducía verdaderamente las tallas de su pantalón. Lo cual me hace cuestionarme, ¿cuáles son las verdaderas intenciones con las cuales nosotros nos acercamos a Dios? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones con las cuales nosotros queremos poner en práctica o usar estos dones de sanidad que el Señor nos ha dado, de los cuales Él nos está hablando? Y un ejemplo como este nos parece ridículo, y yo creo que sí lo es, porque refleja dónde verdaderamente están nuestras intenciones, dónde está nuestro corazón. Lo que sí debemos buscar siempre es tener una íntima comunión con Dios, y esto lo vamos a lograr solamente a través de su palabra, a través de momentos de oración con Dios. Y nosotros de esta manera vamos a poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sobre todo al momento de poner, para poder nosotros poner en práctica estos dones que el Señor nos ha dado. Al momento de orar por una persona que está enferma. O incluso al orar por nosotros mismos. Digo, el ejemplo del Señor Jesús que nos dio en Mateo 6:10 fue claro, ¿no? Él nos enseñó a orar de la siguiente manera: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y fíjese, hermano, que en otras partes de la palabra de Dios nosotros podemos ver
que Dios promete oír, promete conceder lo que nosotros pidamos, pero esas promesas están basadas en pedir conforme a su voluntad. Vamos a 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan 5, 14 y 15. La palabra de Dios dice, y esta es la enseñanza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Parte de pedir conforme a la voluntad de Dios también está el esperar su voluntad, el esperar en sus tiempos. Dios promete oír, promete contestar nuestras peticiones, a su manera y a su tiempo, no necesariamente como nosotros queremos que sucedan las cosas. Y cuando nosotros ponemos en práctica estos dones de sanidades y oramos por una persona, debemos comprender que puede ser que Dios lo sane instantáneamente o puede ser que Dios comience un proceso gradual de sanidad en la persona. La palabra de Dios nos enseña que es la voluntad de Dios que nosotros oremos por las personas enfermas. Voy a leer para ustedes Santiago 5, 14, 16. Dice la palabra, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay dos acciones que vemos en estos versículos, y uno es la oración y el otro es el ungimiento con aceite. La unción con el aceite representa la acción que realizará el Espíritu Santo en la persona enferma, en el enfermo. Nunca se debe de tomar como un amuleto. Desafortunadamente, hay quienes creen que el aceite es el que hace la obra, ¿no? El que trae sanidad, cuando, como les mencionaba hace un momento, simplemente es el símbolo del Espíritu Santo. Y también podemos ver en estos versículos que es la voluntad de Dios que se ore por las personas enfermas. Dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hay otro versículo también en la Biblia donde el Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo Él oraba por las personas enfermas. Y lo podemos ver en Mateo 8:16. Vamos a esta palabra, por favor. Mateo 8:16. Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice aquí que con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y es por eso, hermanos, que es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que incluso la memoricemos para de esta manera saber cómo orar, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios y orar en ese sentido, como lo hizo el Señor Jesús con la palabra de Dios, que nuestras oraciones estén llenas de la palabra y no de nuestros deseos. Los dones de sanidad
son para edificación de la iglesia. Primera de Corintios 14:12, la palabra dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, hermanos, que debemos de usar estos dones de sanidad para el bien común. Los dones son una expresión de la gracia y del amor de Dios que se nos da para que podamos ayudarnos los unos a los otros, para servir a los demás, para el beneficio de la iglesia. Y lo son también para el no creyente. Cuando nosotros ponemos en práctica estos dones de sanidad en alguien que no conoce el evangelio, en alguien que no es creyente, es una manera también en la cual Dios muestra su gracia, muestra su amor a través de estos dones en la persona. Y también es una oportunidad para que esta persona pueda ser salva, para que podamos predicarle el evangelio. Los dones de sanidad son para ponerlos en práctica. Si usted, hermano, sabe que tiene estos dones y no los está usando, yo le invito a que reflexione y que se pregunte cuál es el motivo que le impide ponerlos en práctica, cuando la palabra misma nos enseña que debemos usarlos para edificación de la iglesia. Y fíjese que una idea errónea acerca de los dones de sanidad y en general de cualquier otro don es que pensemos que Dios nos los da porque somos personas privilegiadas o porque Dios nos considera personas más importantes o que somos más capaces. Desafortunadamente hay personas que dentro de las congregaciones usan los dones de sanidad para aumentar su ego. Y tal vez esto pasa porque los dones de sanidad son visibles a comparación de otros dones. Y yo creo que siempre es tentador que alguien pueda caer en prácticas como el hecho de aumentar su ego al momento de sentir que puede obrar para bien en alguien más y no darle la gloria a Dios. Digo, como anécdota, recuerdo que hace tiempo yo en una congregación a la cual acudí, estaban orando por los enfermos y yo pues decidí pasar, ¿no?, al frente para que oraran por mí. Y en esa ocasión estaba una persona orando, impuso sus manos en mi frente y empezó a orar y al mismo tiempo a ejercer una fuerza para tirarme al suelo. Y la verdad es que yo en ese momento no vi la necesidad de tirarme al piso, ¿no? Y al final esta persona termina de orar por mí, se acerca y me dice que el Espíritu Santo no iba a obrar en mí porque yo me resistía al Espíritu Santo. Esta persona se va, continúa orando por los demás y tirándolos al piso. Y yo ahí comprendí algo. Me di cuenta que lo que en verdad quería esta persona era demostrar a todos aquellos que lo estaban viendo que Dios lo estaba usando. Oiga, si el Espíritu Santo de verdad me hubiera querido tirar, lo hace aunque yo ponga resistencia. Además, no es un requisito que nos tiremos al piso o que nuestro cuerpo tiemble como gelatina o empecemos a saltar como chivos locos en medio de la congregación o la famosa risa santa, ¿no?, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida o puedan verse manifestados los dones del Espíritu Santo, los dones de sanidad. Recordemos que en la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios de orden. Y desafortunadamente hay personas que engañan al creyente con este tipo de prácticas erróneas. Personas que incluso han caído en la arrogancia practicando estos dones o haciendo creer que tienen estos dones, haciendo todo un espectáculo y haciéndose o trayendo la gloria para ellos mismos y no dándole la gloria a Dios o incluso beneficiándose, ¿no?, a través de estos dones.
Como les mencionaba hace un momento, ahora con esto de las redes sociales, que podemos saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo, hace poco también pude ver que había personas importantes o personas conocidas en congregaciones que incluso habían contratado a personas las cuales fingían estar enfermas, y estas personas, estos líderes de iglesias, supuestamente hacían todo un espectáculo en medio de campañas de sanidad y se hacían virales con sus videos y los sanaban, ¿no? Después estas personas también confesaban públicamente, ¿no?, que en realidad nunca estuvieron enfermas, que simplemente fueron contratados para que estas personas se hicieran virales. Y como estos, hay infinidad de ejemplos. Y ojo, hermano, con esto no le estoy diciendo que los dones de sanidad ya no son vigentes y que ahora todo es imitación y que ahora todo es fingimiento, no. Más bien estoy diciendo que estos son abusos cometidos por personas que ignoran las enseñanzas bíblicas. Los dones de sanidad siguen vigentes. Y gloria a Dios, ¿no?, que tenemos estas bendiciones tan grandes en nuestra vida. Los dones de sanidad, los dones del Espíritu Santo no son para darnos experiencias místicas o experiencias placenteras o para el beneficio propio. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de ser humildes al momento de servir al prójimo. Vamos a Filipenses 2:3, por favor. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo exhorta a sus discípulos en Filipos. Filipenses 2:3. Dice la palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y dice aquí: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los dones de sanidad son un regalo de Dios en este mundo caído, el cual nos lleva a estar más cerca de nuestro Salvador, por medio del ministerio del Espíritu Santo. Los dones son para animarnos los unos a los otros, para que el Señor Jesucristo sea glorificado y también para que el Señor Jesucristo sea conocido a aquellas personas que serán salvas. Los dones de sanidades deben de practicarse en amor, hermanos. Es importante que nosotros, al momento de poner en práctica estos dones de sanidad, el amor sea visible en nuestras vidas. Dice Colosenses 3:14 que debemos de estar vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y una forma de demostrar amor al prójimo, como veíamos hace un momento, es sirviendo. Y cuando nosotros ponemos en práctica estos dones que Dios nos ha dado y oramos por las personas necesitadas, por esa persona enferma que está padeciendo, que está sufriendo, es una manera también de demostrarle amor a esa persona. Es importante que nuestra fe descanse en Dios mismo y no en tener una sanidad o una restauración inmediata. A veces buscamos a Dios de manera incorrecta, esperando que Dios conteste nuestras peticiones cuando nosotros queremos que las cosas sucedan. Hay que recordar a Job. Job, cuando se encontraba en el peor momento de su vida, él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré.
Y qué difícil es decir estas palabras cuando se está en medio de una prueba, en medio de una enfermedad. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no tenemos la fe puesta en Dios como lo hizo Job, no nos va a ser muy difícil decir estas palabras con sinceridad. Y por eso, hermanos, les animo a avivar su fe por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, de pasar tiempos con Dios. No olvidemos que Dios es quien nos capacitó con estos dones de sanidades. Él fue quien nos dio estas herramientas para bendición para la iglesia. Y una de las principales razones, como les mencionaba, de estos dones es que el Evangelio del Señor Jesucristo sea proclamado. Les animo también a que busquemos la llenura del Espíritu Santo, a que permanezcamos en oración, a que si no conocemos, o más bien si sabemos que tenemos estos dones del Espíritu, estos dones de sanidad, a que los practiquemos. Y si alguno de ustedes no tiene estos dones y los anhela, yo les invito a que clame por ellos en oración, a que busquemos a Dios y le pidamos que nos capacite con alguno de estos dones, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender, a entender cómo es que debemos de usarlos. Por último, les comparto esta palabra que dice 2 de Timoteo 1:16. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por estos dones de tu Santo Espíritu que nos has dado, Señor, y gracias por este don de sanidades, Señor, que tú has provisto a tu iglesia. Te pido, Señor, en esta tarde que por favor nos permitas ser sensibles a estos dones, ser sensibles a tu voz, Señor, y que podamos ser personas diligentes, personas, Señor, obedientes a tu voz y que podamos ponerlos en práctica. Que cada día anhelemos, Señor, crecer en tu palabra y demostrar el amor, Señor, también a través de estos dones. Que cada día, Señor, nosotros queramos, Señor, predicar de tu palabra y mostrar, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que a pesar de estar en un mundo con muchas dificultades, Señor, tú estás presente en nuestras vidas y eres tú, Señor, quien nos ha capacitado y nos ha llenado, Señor, de tu gracia, de tu amor, Señor, y nos has dado estas herramientas, Padre, para edificación de la iglesia, para sostenernos los unos a los otros, Padre. Te pido, Padre, que por favor nos hagas personas valientes, personas que estemos llenas, Señor, de tu Santo Espíritu, personas que busquemos cada día, Señor, momentos de ti, Señor, y que podamos poner en obra, Señor, estos dones de tu Santo Espíritu. Te doy muchas gracias, Padre, por este tiempo. Muchas gracias porque tú eres muy bueno. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Te invito a que no te pierdas la continuidad de esta serie de dones del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Hermanos, nos dio mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Te animo a que compartas esta transmisión con todos tus amigos y que comentes qué es lo que Dios hoy te habló. Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy y te animo a que sigas uniéndote a nuestras transmisiones en vivo.